El despertar de los espíritus de Wirikuta. Capítulo 1. La roca del silencio. El desierto se extendía como una manta dorada bajo el sol inmóvil. El viento soplaba entre los cactos, silbando con un tono antiguo, como si contara historias que solo los espíritus pudieran entender. En el corazón de Wirikuta, donde el tiempo parecía dormido, una figura solitaria caminaba descalza sobre la tierra sagrada. Taki, con el rostro cubierto por el polvo del camino, sostenía un bastón tallado por su abuelo. Tenía 17 años y era su primer viaje solo a la Roca del Silencio, el sitio donde, según su pueblo, el sol había hablado por primera vez con los humanos. Era el inicio de su rito de visión, 3 días y 3 noches sin comida, solo agua, esperando que un espíritu lo eligiera para revelarle su destino. Sus pies ardían, su garganta raspaba, pero sus ojos brillaban con determinación. Su madre le había dado una bolsa con maíz seco y una piedra pintada con los colores del peyote. No tengas miedo si ves cosas que no entiendes. Escucha con el corazón, le dijo antes de partir. El sol ya comenzaba a inclinarse cuando Taki alcanzó la gran roca, un monolito redondeado, cubierto de líquenes, que emergía del suelo como un ombligo del mundo. Se sentó frente a ella, respiró profundo y cerró los ojos. Muy lejos de allí, por otro sendero polvoriento, un jeep rugía en dirección opuesta. Con el mapa extendido en el tablero y lentes oscuros, María Luz, antropóloga de la UNAM, murmuraba para sí misma. Aquí es. Wirikuta. Tierra de dioses, de mitos, de peyote. ¿Qué estás buscando en realidad, María? A sus 40 años, había recorrido el país estudiando pueblos originarios, pero algo en Wirikuta la atraía de forma distinta. No era una investigación más. Había soñado con un venado azul durante 3 noches seguidas. Un venado que le hablaba en una lengua que no conocía, pero que su alma entendía. Y eso la inquietaba. Su destino era el pueblo de Real de 14, donde pensaba entrevistar a un anciano llamado Don Rómulo, famoso entre los huicholes por conocer el lenguaje de los espíritus. Llevaba una grabadora, una libreta de campo y una mente escéptica, pero abierta. Aunque no lo decía en voz alta, venía en busca de algo más que datos. Mientras tanto, Taki despertaba de un breve desmayo provocado por el calor. La noche caía, Eoseu estaba salpicado de estrellas. Nenum Sam. Nenum animal. Nenum vento. Apenas hueme silencio que pesaba sobre sus hombros. Se levantó y caminó alrededor de la roca. Entonces la vio, una sombra delgada, que parecía moverse entre los arbustos. Pensó que era su mente jugando con él, pero no. De entre las sombras surgió una figura con forma de venado. Tenía los ojos intensamente humanos. Era Kauyumari. Taki, susurró la criatura. El desierto te escucha. Pero también te prueba. Lo que verás en sueños será real. No todos regresan iguales. El joven cayó de rodillas, abrumado. Las lágrimas brotaron sin saber por qué. No era miedo. Era como si su alma recordara algo antiguo. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Esperar. Y no olvidar quién eres. Kauyumari se desvaneció en una ráfaga de polvo. El silencio volvió. Pero Taki ya no era el mismo. En otra parte, María estacionaba frente a una casa de adobe. Una mujer mayor la recibió con una sonrisa cansada. ¿Busca a don Rómulo? Sí. Soy investigadora. Vengo de la universidad. Él sabía que vendrías. Está allá, preparando el altar. María frunció el ceño. ¿Cómo sabía? La mujer solo sonrió. Esa noche, 2 caminos se habían encendido en Wirikuta. Uno buscando un espíritu. Otro, una verdad olvidada. Pero ninguno imaginaba lo que despertaba bajo las arenas. Algo antiguo. Algo que llevaba siglos dormido. Capítulo 2. El venado que habla. La madrugada en Wirikuta no era silenciosa. Aunque el viento había cesado, la tierra susurraba bajo los pies de quienes sabían escuchar. Las estrellas titilaban como guardianas de secretos. Taki, con los párpados pesados y la mente confusa, se mantenía despierto junto a la roca del silencio, esperando algo que no sabía cómo debía llegar. Su estómago rugía, pero no por hambre. Era como si algo en su interior comenzara a moverse, algo que no era físico. Se había dormido por momentos, pero en cada sueño aparecía el venado azul, Kauyumari, bailando entre cardones gigantes, dejando huellas brillantes sobre la arena. ¿Esto es parte de la visión?, susurró Taki. ¿O ya estoy perdiendo la razón? Se frotó los ojos y notó que el cielo comenzaba a cambiar de tono. Un azul profundo tomaba el lugar del negro, y el aire se tornaba más frío, más denso. Fue entonces que lo escuchó. Una voz. Pero no venía de ningún lugar en específico.
Era como si hablara desde el interior de su pecho. Taki, despierta. Ven. Sin pensar, Taki se puso de pie y comenzó a caminar hacia el este, siguiendo una línea de luz tenue que parecía flotar en el aire. Sus pasos lo guiaron hacia un pequeño cañón entre dos cerros. Allí, en un claro rodeado de piedras, estaba el venado. Majestuoso, azul brillante, con los ojos oscuros como pozos sin fondo. No tengas miedo, dijo la criatura, sin mover la boca. Has sido llamado. ¿Por qué yo? Porque portas la memoria de los antiguos. Y porque el tiempo del cambio se acerca. Taki tragó saliva, sin saber si debía hablar o simplemente escuchar. El venado se acercó con lentitud, sus pezuñas no dejaban huellas. Hay una grieta en el desierto. Una herida que ha comenzado a sangrar. Los espíritus olvidados murmuran desde lo profundo. Algunos quieren volver. Otros, no deberían. ¿Qué puedo hacer yo? Ser los ojos y la voz. Verás cosas que los demás no ven. Sentirás el peso de muchas vidas. Pero no estás solo. Vendrán otros. Algunos por fe. Otros por ambición. Y uno más, por redención. Antes de que pudiera preguntar más, el venado tocó la frente de Taki con su hocico. Un destello lo envolvió. Y cayó al suelo, dormido. Mientras tanto, en Real de 14, María Luz entraba con cautela en la casa de don Rómulo. El lugar estaba lleno de símbolos wixárikas, ojos de Dios colgando de las paredes, plumas, velas, dibujos geométricos en mantas coloridas. En el centro, un altar con velas encendidas y copal humeante. Don Rómulo, con su sombrero de palma y un bastón trenzado, no la miró al entrar. Seguía acomodando flores de cempasúchil y murmurando en su lengua. ¿Interrumpo? Dijo María. Ya estás dentro, respondió él, sin levantar la vista. Los que llegan a esta casa no interrumpen. Llegan cuando deben llegar. María tragó saliva. Sacó su grabadora y su libreta, pero algo en el ambiente le decía que eso no bastaría. Estoy estudiando las rutas sagradas. Los rituales de visión. Me interesa saber qué representa Wirikuta para su pueblo. Don Rómulo alzó la mirada. Sus ojos eran profundos, pero no duros. Más bien tristes. ¿Y qué representa para ti? Una fuente de conocimiento. Quiero comprender por qué tantos wixárikas siguen haciendo estos viajes, estas peregrinaciones. ¿Y tú, has soñado con el venado? María se congeló. ¿Cómo lo sabe? Porque él te ha llamado. No necesitas estar nacida entre nosotros para ser tocada por lo sagrado. Ella bajó la grabadora lentamente. El humo del copal subía en espiral, y por un momento sintió que el techo desaparecía. Como si estuviera bajo las estrellas, otra vez. ¿Qué significa ese sueño? Significa que ya no estás buscando datos. Estás buscando respuestas que no están en los libros. Don Rómulo se acercó y le puso en la mano una piedra tallada con un símbolo de espiral. Mañana iremos a la cueva. Ahí te hablarán. El sol comenzaba a elevarse cuando Taki despertó. Estaba de vuelta en la roca del silencio. Su corazón latía con fuerza. No sabía si había sido un sueño o si había realmente caminado hasta el venado. Pero en su frente, justo en el centro, había una pequeña marca. Un símbolo parecido a una espiral, igual al de la piedra que María ahora sostenía en sus manos, a muchos kilómetros de distancia. Sin conocerse aún, sus destinos ya estaban entrelazados. Y a lo lejos, desde la tierra profunda, algo se agitaba, como si el mismo desierto comenzara a respirar de nuevo. Capítulo 3. Sombras en la arena. El sol quemaba sin piedad, como si quisiera borrar las huellas de quienes osaban caminar sobre la tierra sagrada. El tercer día del rito de visión había llegado para Taki, y su cuerpo comenzaba a ceder. No había comido. Apenas había dormido. Pero algo dentro de él se sentía más despierto que nunca. Se encontraba sentado en la roca del silencio, observando la línea del horizonte. Aunque sus ojos estaban abiertos, sus pensamientos viajaban en espiral. Las imágenes del venado azul no lo abandonaban. La voz de Kauyumari resonaba en su mente como un eco suave pero constante. Vendrán otros. Algunos por fe. Otros por ambición. Cerró los ojos, intentando entender qué significaban aquellas palabras. Fue entonces cuando sintió un estremecimiento en la tierra. No un temblor, no un movimiento fuerte, más bien, un murmullo profundo, como si algo despertara bajo la arena. Abrió los ojos. El aire estaba quieto, pero los matorrales cercanos se agitaban sin viento. A lo lejos, vio una figura caminando entre los cardones. Una silueta conocida. Un rostro que no esperaba volver a ver. ¿Chepe? El corazón de Taki se aceleró. Su hermano mayor,
Chepe, había desaparecido hacía casi 2 años, después de renunciar a las tradiciones de su pueblo. Se fue a la ciudad, jurando que los dioses eran solo cuentos. Había dicho que nunca volvería. Y sin embargo, ahí estaba. Con el rostro endurecido, la barba crecida y una mochila militar colgando del hombro. ¿Qué haces aquí?, preguntó Taki, sin poder ocultar la confusión. Te andaba buscando, hermano. Sabía que estarías aquí. Es temporada de visiones, ¿no? Taki se quedó en silencio. Había algo raro en su voz. Un tono que no recordaba. No deberías estar aquí. Este lugar es sagrado. Chepe rió, seco. ¿Todavía crees en esas cosas? Taki, el mundo ya no es lo que era. Yo vi lo que hay allá afuera. Esta tierra, esta ruta sagrada, está llena de secretos que nadie ha contado. Pero no son espirituales, hermanito. Son poder. Y vengo por él. Taki dio un paso atrás. ¿Qué poder? Una minera extranjera me pagó por mapas antiguos, por rutas. Dicen que hay algo debajo de Wirikuta. Algo viejo. Pero real. No alucinaciones, no cuentos. Ellos lo llaman zona de resonancia energética. Y van a venir, con máquinas. Van a excavar. Los ojos de Taki se llenaron de rabia y miedo. No puedes hacer eso. Esto no es tuyo. Wirikuta no es un tesoro enterrado, es un ser vivo. Chepe se le acercó. Por eso vine primero. Para encontrar lo que llaman el portal de los antiguos. El lugar donde el sol tocó la tierra. Algunos lo mencionan en códices. Un círculo de piedras negras. ¿Lo has visto? Taki apretó los puños. No iba a decir nada. El portal solo debía ser revelado a quien estuviera listo. No sé de qué hablas. Claro que sabes. Lo vi en tus ojos. Chepe se alejó lentamente, dejando una advertencia. Si tú no me lo dices, alguien más lo hará. Y si los dioses existen, que se preparen para conocer a los hombres con taladros. En Real de 14, María Luz caminaba al lado de don Rómulo hacia una cueva escondida entre las montañas. El chamán cargaba una ofrenda de flores, sal y copal. Ella llevaba su libreta, pero aún no había escrito una sola palabra desde que llegó. ¿Qué hay en esta cueva?, preguntó. Voces. Voces antiguas. No todas deben ser escuchadas, pero algunas tienen mensajes para ti. María sintió un escalofrío. Al entrar, el aire era más espeso. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados con piedras, algunos familiares, otros imposibles de interpretar. En el centro, una pequeña fogata encendida iluminaba un círculo de tierra limpia. Don Rómulo se sentó y comenzó a cantar en wixárika. El eco de su voz parecía multiplicarse. María se sentó frente a él, cerrando los ojos. De pronto, lo sintió. Un zumbido suave en el oído. Luego, voces. No humanas. No claras. Como si vinieran desde dentro de la montaña. Abrió los ojos. Frente a ella, en la oscuridad, una figura azul caminaba hacia ella. ¿Kauyumari?, susurró, sin entender por qué conocía su nombre. El venado la observó con ternura. María, tú llevas la duda. Pero también la llave. No dejes que las sombras crucen el umbral. Entonces, una visión, una maquinaria gigantesca destruyendo el desierto. Espíritus atrapados. Gritos. Y una sombra enorme alzándose desde la grieta en la tierra. María gritó. Cayó de espaldas. La fogata se apagó. Don Rómulo se acercó, tomándola de los hombros. ¿Qué viste? Una grieta, una sombra. Van a abrir algo que no entienden. El chamán asintió con gravedad. Es el principio. Ya comenzó. En Wirikuta, Taki observaba el horizonte. Donde antes había calma, ahora se sentía inquietud. Sabía que su hermano no se detendría. Sabía que algo oscuro se movía bajo la tierra. Y mientras el sol se ocultaba tras los cerros, una línea negra apareció en el cielo. Como una grieta. Como un presagio. Capítulo 4. Fuego en la noche. La noche cayó sobre Wirikuta con un silencio tan denso que parecía que hasta los grillos se habían quedado sin palabras. Taki, aún sacudido por el inesperado encuentro con Chepe, se mantenía junto a la roca del silencio, intentando calmar su respiración. El aire ya no era el mismo. Algo lo había contaminado, una inquietud, una sombra, una ruptura invisible en el equilibrio sagrado del desierto. Encendió un pequeño fuego con ramas secas que había recogido al amanecer. Sabía que el fuego no era solo calor, era un mensajero. En la tradición de su pueblo, el fuego podía ver lo que los ojos no alcanzaban.
Se sentó frente a las llamas y, siguiendo lo que don Rómulo le había enseñado años atrás, comenzó a cantar una canción antigua. No recordaba todas las palabras, pero el ritmo estaba en su sangre. Mientras tanto, lejos de ahí, en la casa del chamán, María Luz despertaba sobresaltada. Había soñado con máquinas enormes aplastando serpientes de luz. El venado azul la miraba, inmóvil, desde un campo de flores que luego se quemaban como papel. «Están abriendo algo», murmuró, todavía aturdida. Don Rómulo, sentado junto a la puerta, la observaba con calma. «Tu alma está tocando la raíz del mundo», le dijo. «Pero las raíces también tienen espinas». María se acercó al altar, donde el copal aún ardía lentamente. «No entiendo». Vi una grieta en la tierra. Como si el desierto sangrara. «Es que sí está sangrando», respondió el anciano, poniéndose de pie. «Y cuando la tierra sangra, los espíritus salen a buscar justicia, o venganza. ¿Hay algo que podamos hacer? Preparar un fuego sagrado. Uno que llame a los guardianes antiguos. Esta noche, en la cima del Cerro del Águila. Tienes que estar ahí». En el desierto, las llamas que Taki había encendido comenzaron a comportarse de manera extraña. No crepitaban. No bailaban. Permanecían erguidas, como congeladas en el tiempo. De pronto, un silbido rasgó el aire. Luego otro. Y otro más. Taki se levantó de golpe. Alrededor de él, círculos de fuego comenzaron a encenderse solos, uno por uno, marcando un patrón en la arena. No ardían hacia afuera, sino hacia adentro. Como si algo en el centro quisiera escapar. «Abuelo Fuego», gritó, recordando el nombre ceremonial que los wixárikas le daban al fuego sagrado. «¿Qué me estás mostrando?» Una figura surgió al otro lado del círculo, Chepe, con una linterna en una mano y una pala en la otra. A su lado, dos hombres con trajes oscuros y botas de exploración cargaban equipos de escaneo y sensores. «Te dije que no vinieras», gritó Taki. «Esto es tierra viva. Y justo por eso estamos aquí», respondió Chepe, con un gesto de arrogancia. «Encontramos algo. Justo aquí debajo. Un pozo sellado con piedras negras. No me digas que no sabías». Taki dio un paso al frente, pero las llamas entre ellos se alzaron, formando una figura de humo con ojos rojos. Los hombres retrocedieron. Uno tropezó y cayó. El otro apuntó su linterna al fuego, pero solo logró que la figura se hiciera más grande. «¿Qué es eso?», gritó uno de ellos. «No son leyendas, ¿verdad?», susurró Chepe, tragando saliva. Taki extendió las manos. «Se los advertí. Wirikuta no es solo tierra. Es espíritu». La figura se disolvió tan rápido como había aparecido. El fuego se apagó de golpe, y un viento helado barrió el lugar. Todo quedó en completa oscuridad. En la cima del Cerro del Águila, María y don Rómulo encendían su propio fuego ritual. El chamán había trazado un círculo de sal y flores. A su alrededor, colocó figuras de hilo con forma de ojos. María observaba cada gesto con atención. «Este fuego», dijo él, «servirá de faro para los guardianes. Pero también atraerá lo que acecha en las grietas». «¿Y si ya es tarde?». «No lo es, aún». Don Rómulo comenzó a cantar. Su voz se volvió más grave, más profunda, más antigua. El fuego pareció responderle. Las llamas formaban símbolos que María no entendía, pero que sentía con todo su cuerpo. Una lágrima le resbaló por la mejilla, sin razón aparente. En ese momento, Taki cayó de rodillas en el desierto. Sentía un zumbido en los oídos, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. Las palabras no eran claras, pero una sí lo fue. «El portal ha sido tocado». Volteó y vio una luz azul salir del suelo, a unos metros de donde Chepe y los hombres habían escarbado. Una roca redonda y negra se había partido. Debajo, no había nada. Solo un hueco oscuro que parecía no tener fin. Chepe también lo vio. Pero no dio un paso atrás. «¿Qué es eso?», preguntó. Y entonces, del agujero, una mano salió. No era humana. Era huesuda, alargada, y cubierta de símbolos brillantes como fuego líquido. Taki gritó. Chepe retrocedió. Y la noche de Wirikuta, que había sido testigo de tantas visiones, ahora era testigo de algo más. El umbral había sido abierto. Capítulo 5. La cueva de las voces. El amanecer no trajo alivio. El cielo, normalmente claro sobre Wirikuta, estaba cubierto de un velo rojizo, como si el sol saliera con vergüenza. El aire olía a tierra removida y a algo más, algo antiguo, húmedo, desconocido. Taki caminaba sin rumbo entre los cardones,
con las piernas débiles y el alma sacudida. Había presenciado lo imposible, una mano no humana surgiendo del corazón del desierto. Desde que Chepe y los forasteros profanaron la piedra negra, el equilibrio se había quebrado. El joven sentía que el desierto lo miraba con desconfianza. Las aves no cantaban. Los insectos no zumbaban. Todo había cambiado. Recordó las palabras de Kauyumari. Algunos quieren volver, otros no deberían. ¿Y si habían liberado algo que debía permanecer dormido? Se detuvo al ver una silueta acercarse. Reconoció el bastón trenzado antes que el rostro. Don Rómulo. El chamán llegó sin prisa, apoyado en su bastón. A su lado, María Luz caminaba en silencio, con una mochila a la espalda y el rostro pálido. Sabía que te encontraríamos aquí, dijo don Rómulo. El fuego nos guió. Pasó algo, respondió Taki, apenas conteniendo las lágrimas. Chepe abrió algo. Yo vi una mano. No era de este mundo. Lo sé, dijo el anciano. El portal fue tocado. Y ahora debemos escuchar lo que los antiguos tienen que decir. Taki frunció el ceño. ¿Escuchar? Don Rómulo asintió y señaló hacia el este. Vamos a la cueva de las voces. Allí hablan los que fueron. Y avisan los que vienen. El camino hasta la cueva fue largo y silencioso. María observaba a Taki con atención. Había algo en él que no era común. No solo por las visiones. Había una luz tenue en sus ojos, como si cargara más que sus propios años. ¿Qué viste exactamente?, preguntó ella mientras caminaban. Vi una grieta. Luego una mano. Pero antes, escuché un nombre. O algo parecido. No en español. Era como un rugido, pero en forma de palabra. ¿Lo puedes repetir? Taki cerró los ojos. Lo hizo con cuidado, como si al pronunciarlo pudiera invocar algo. Tesla. María se detuvo en seco. Buscó en su mochila, sacó su libreta de notas y hojeó con rapidez. Detuvo el dedo en una página. Aquí está. Tezunak, el que duerme bajo las arenas de Wirikuta. Custodio del portal de obsidiana. Guardián caído. Encontré esa mención en un códice deteriorado de los huicholes, hace años. Pensé que era solo metáfora. Don Rómulo los interrumpió con un gesto. Estaban frente a la entrada de la cueva. No era muy grande, pero sí profunda. La piedra en la entrada estaba marcada con espirales y manos talladas. Un olor a copal seco y humedad brotaba del interior. Entren con respeto, dijo el anciano. No todos los que escuchan, entienden. Y no todos los que entienden, sobreviven. Encendieron antorchas y descendieron. Dentro, el eco de sus pasos parecía multiplicarse. La cueva se ramificaba en túneles, pero don Rómulo conocía el camino. Llegaron a una cámara circular, con una abertura en el techo por donde se colaba un rayo de luz. En el centro, había un círculo de piedras, y en el centro, una losa tallada. Siéntense, ordenó el chamán. Cierren los ojos. Escuchen. Taki y María obedecieron. Don Rómulo comenzó a entonar un canto antiguo, acompañado por el sonido rítmico de su bastón golpeando el suelo. Poco a poco, el aire se volvió más espeso. El rayo de luz osciló. Y las paredes comenzaron a murmurar. No con voz. Con vibración. Taki sintió que su mente salía de su cuerpo. Flotaba. Viajaba entre capas de tiempo. Vio imágenes, guerreros antiguos enterrando un objeto oscuro en el centro del desierto. Vio una figura con alas de obsidiana enfrentando al sol. Vio una ciudad desaparecida bajo la arena. Y luego, vio a su hermano Chepe, rodeado de sombras, tratando de controlar algo que lo consumía desde dentro. María, por su parte, escuchó cantos. Voces femeninas. Palabras en wixárika y en lenguas que nunca había oído. ¿Pero qué entendía? Las voces le decían que la grieta era más profunda de lo que pensaban. Que el tiempo estaba roto. Que si no cerraban el portal antes de la luna nueva, el equilibrio de Wirikuta y de todos los mundos conectados con él se perdería. Ambos abrieron los ojos al mismo tiempo. Sudaban. Temblores recorrían sus cuerpos. Don Rómulo permanecía sereno. ¿Qué viste, Taki? Mi hermano está siendo devorado por la sombra. Pero, aún puedo salvarlo. ¿Y tú, María? Ella respiró hondo. Hay una conexión entre este lugar y otros. Una red espiritual. Si Wirikuta cae, otros caerán. Don Rómulo asintió. Entonces ya saben lo que hay que hacer. Taki se puso de pie. ¿Dónde está el corazón del portal? El chamán guardó silencio por unos segundos. Luego respondió. Bajo la piedra del venado dormido.
Pero para llegar ahí, tendrán que cruzar el Valle del Silencio. Y no irán solos. Algo ya lo sigue. Al salir de la cueva, el cielo ya estaba turbio. Nubes oscuras comenzaban a arremolinarse sobre el horizonte. El viento cargaba polvo y voces. Taki miró a María. ¿Vamos? Ella asintió. Don Rómulo los bendijo con copal y les entregó una piedra azul. Para abrir el portal, o para cerrarlo. Los dos se miraron una última vez antes de comenzar la travesía. Sabían que lo que venía no era una caminata. Era una prueba. Y a lo lejos, Chepe, de pie frente a la grieta, comenzaba a escuchar voces que no eran suyas, repitiendo su nombre una y otra vez. Capítulo 6. La serpiente despierta. El Valle del Silencio no tenía nombre en los mapas modernos. Los ancianos decían que allí los ecos se perdían, y que los pensamientos ajenos podían meterse en la mente de uno. Taki y María lo cruzaban ahora, con el viento rozando sus rostros como dedos invisibles. Ninguno hablaba. No porque no tuvieran que decir, sino porque sabían que las palabras podían despertar cosas que aún dormían. Las piedras del suelo estaban calientes, pero el aire era frío. No había insectos. No había pájaros. Solo el sonido de sus pasos. ¿Cuánto falta para llegar a la piedra del venado dormido?, preguntó María, rompiendo el silencio con voz baja. Poco, respondió Taki, sin voltear. La reconocerás cuando la veas. Está marcada con una espiral triple. Dicen que fue ahí donde el venado azul se recostó por última vez, y su cuerpo formó la colina. ¿Y qué haremos al llegar? Taki se detuvo. Sacó la piedra azul que don Rómulo les había dado y la sostuvo entre sus dedos. Depende de lo que encontremos, o de lo que nos esté esperando. Mientras tanto, al otro lado del valle, Chepe permanecía de pie frente a la grieta que él mismo había abierto. Los hombres que lo acompañaban ya no estaban. Uno había huido al ver la mano de sombras emergiendo. El otro había sido arrastrado hacia el abismo por algo que no dejó ni rastro. Chepe tenía los ojos rojos. No por falta de sueño, sino por algo más profundo. Algo que lo miraba desde dentro. No estoy loco, murmuraba, mientras sujetaba un cuaderno viejo con símbolos que había conseguido en un mercado de Oaxaca. Solo estoy viendo la verdad. La grieta palpitaba. Literalmente. Como si tuviera pulso. De ella salía un vapor oscuro que olía a cobre, a tierra quemada, a huesos viejos. Y en su mente, una voz. No en español. No en wixárika. Pero clara como un grito dentro de un pozo. Chepe, Chepe, ¿qué quieres?, gritó al aire. Tú me llamaste. Yo solo abrí lo que otros sellaron. La tierra tembló levemente. La grieta se ensanchó. Y de su interior comenzó a emerger una forma serpenteante, gigantesca, cubierta de escamas oscuras y ojos cerrados en todo el cuerpo. No era un animal. Era una idea viva, una entidad de los tiempos antes del tiempo. La serpiente. El guardián caído. Tesonak. Tú me liberaste, dijo la criatura, con voz que vibraba en el cráneo más que en los oídos. Ahora serás mi puente. Y sin esperar más, la serpiente se fusionó con Chepe. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, su boca se abrió en un grito sin sonido, y su sombra se alargó hasta cubrir toda la grieta. Donde antes había un hombre, ahora había una silueta humana con ojos como carbones encendidos y una marca serpentina subiendo por el cuello. Taki se detuvo de golpe. ¿Lo sentiste?, dijo, con el rostro pálido. Sí, respondió María. Fue como un latido, pero bajo la tierra. Frente a ellos, la piedra del venado dormido emergía como un altar natural, cubierta de líquenes blancos y rodeada de flores marchitas. El espiral triple estaba ahí, claramente visible. Taki se acercó, colocó la piedra azul en el centro del símbolo, y se arrodilló. ¿Estás listo?, preguntó María. No. Pero no importa. En ese instante, la piedra comenzó a vibrar. Una luz blanca surgió del espiral. El suelo tembló suavemente. Luego, una voz, la de Kauyumari, resonó en el viento. Taki, no llegaste solo. Él también viene. Ambos se voltearon. A lo lejos, cruzando el valle, una figura oscura se acercaba a paso lento pero firme. Taki frunció el ceño. No puede ser. María entrecerró los ojos. ¿Es tu hermano? No. Ya no es. La figura se acercó lo suficiente para dejar ver los ojos encendidos, la piel grisácea y la marca que se movía como una serpiente viva por su cuerpo. Chepe, gritó Taki. Pero la cosa que era Chepe solo sonrió. Taki, hermano, ven conmigo. Ya no necesitamos rezar a espíritus olvidados. Yo los tengo dentro de mí.
Ahora yo soy el guardián. No sabes lo que has hecho. Eso te va a destruir. No, me va a completar. Y entonces, la tierra se abrió bajo sus pies. Un rugido salió del suelo, y una grieta nueva se extendió en dirección a la piedra del venado. Taki tomó la piedra azul. María, si algo me pasa, tírala dentro del espiral. Cierra el portal. No, Taki. No vas a hacer esto solo. No tengo opción. Y corrió hacia su hermano. El choque fue inmediato. Chepe extendió su mano, y una onda oscura empujó a Taki varios metros. Pero el joven se levantó, sangrando del labio, con una determinación que no conocía. Yo no vine a pelear. Vine a traer de vuelta a mi hermano. Por un segundo, la sombra vaciló. Y en los ojos de Chepe, apareció un brillo familiar. Lágrimas. Taki, ayúdame. Pero fue solo un instante. Luego, Tezunak rugió desde dentro del cuerpo poseído, y Chepe gritó como si se partiera en dos. María, desde lo alto de la piedra, observaba. El suelo temblaba. La grieta se acercaba. Taki. Dime qué hago. Taki levantó la piedra azul. Confía en mí. Y corrió hacia su hermano, directamente hacia las fauces de la serpiente. Capítulo 7. El juicio de Wirikuta. El cielo sobre Wirikuta se cubrió de un gris imposible. No era nube, ni polvo, ni humo. Era como si el mismo cielo dudara de existir. El aire vibraba. La tierra rugía con un ritmo primitivo. Y en el centro de todo, dos hermanos se enfrentaban en la línea tenue entre el mundo físico y el espiritual. Taki corría hacia Chepe, o mejor dicho, hacia la entidad que habitaba ahora el cuerpo de su hermano. Cada paso era un esfuerzo contra un viento invisible que trataba de detenerlo. A cada metro que avanzaba, más sentía el peso del miedo, pero también la fuerza de algo mayor, la voz de su pueblo, las canciones de su infancia, el eco de sus ancestros que lo empujaban hacia adelante. La figura de Chepe parecía expandirse. Su silueta humana se deformaba, como si fuera envuelta por un humo oscuro que se movía con vida propia. Los ojos de Tezunak brillaban desde dentro de él, como dos carbones al rojo vivo incrustados en una máscara de carne. ¡Taki! Gritó María desde la piedra del venado dormido. No puedes hacerlo solo. Él no respondió. Solo sujetaba con fuerza la piedra azul, la misma que don Rómulo le había confiado. Sentía su calor pulsar en la palma. Sabía lo que tenía que hacer, aunque no quería hacerlo. Cuando estuvo a menos de 5 metros, Chepe levantó la mano. Un muro de sombra se alzó entre ellos como una ola negra. No eres bienvenido aquí, pequeño aprendiz, dijo una voz que salía de todas partes, y de ninguna. Este cuerpo ya no te pertenece. Taki se detuvo, sudando, jadeando. Sí me pertenece. Es mi hermano. Fue tu hermano. Ahora es mi recipiente. Taki cerró los ojos por un segundo y apretó los dientes. Entonces, si él es tu recipiente, yo seré tu espejo. Y arrojó la piedra azul contra el suelo con todas sus fuerzas. Pero no cayó. Flotó. Giró en el aire como si fuera atraída por un campo invisible. Una luz intensa brotó del espiral triple grabado en la piedra. El suelo tembló aún más fuerte. Y del centro del símbolo surgió una figura brillante, Kauyumari, el venado azul, más grande y luminoso que nunca, con astas hechas de luz y ojos llenos de estrellas. Taki, dijo con voz suave pero firme. El tiempo ha llegado. Este no es solo el juicio de tu hermano. Es el juicio de Wirikuta entera. El venado se colocó entre los dos hermanos. Su cuerpo parecía fundirse con el aire, con la tierra, con todo. Tezunak, guardián corrompido, dijo Kauyumari, mirando a la sombra dentro de Chepe. Fuiste sellado por tus propios actos. Traicionaste el equilibrio. Y ahora, has cruzado el umbral con engaños. Fui olvidado, respondió la sombra, rugiendo. Fui enterrado por los mismos que me invocaron. Yo era el poder. El núcleo. No eres poder. Eres deseo sin límite. Y el deseo sin equilibrio, destruye. La sombra chilló. Chepe gritó. Cayó de rodillas. Taki corrió hacia él. Chepe. Escúchame. Pelea. Tú puedes vencerlo. No, puedo, más. María bajó de la piedra y se acercó con cautela. En sus manos, traía un pedazo de tela huichol con símbolos sagrados. Esto lo encontré en los archivos del templo en Mezquitic. Es un sello. Puede ayudarte a contenerlo, pero necesitas decidir tú, Chepe. La sombra volvió a rugir. Intentó alzarse, pero Kauyumari la rodeó con un campo de luz. Taki abrazó a su hermano. Lo sostuvo fuerte, aún con la sombra quemándole los brazos. Chepe,
Por favor, vuelve. Por primera vez, los ojos del verdadero Chepe se asomaron. Humedecidos. Humanos. Taki, lo siento. No es tarde. Sí lo es. Entonces, Chepe empujó a su hermano lejos, con todas sus fuerzas. Hazlo ahora. María lanzó el sello hacia Taki. Este lo atrapó en el aire y lo estampó contra el pecho de Chepe. La sombra gritó. Un grito que no era humano. Se alzó como una serpiente de humo y fuego, pero Kauyumari embistió contra ella, envolviéndola en su luz. El cielo tronó. El espiral azul giró con violencia. El suelo se abrió y tragó la sombra, arrastrando consigo los restos de oscuridad. Kauyumari desapareció en un destello. Todo quedó en silencio. Chepe yacía en el suelo, vivo, respirando con dificultad. Taki corrió hacia él, llorando. Hermano. Taki, lo sentí, por un momento, vi a mamá. Ella me dijo que no era tarde. No lo es. Te tengo aquí. Chepe sonrió con dolor. María se arrodilló junto a ellos, temblando. ¿Está sellado? Taki asintió. Pero sus ojos miraban al cielo. Por ahora. El cielo comenzó a despejarse. La luz regresaba lentamente. Los pájaros comenzaron a cantar otra vez, tímidos. Pero en lo profundo del desierto, bajo capas de piedra y tiempo, algo seguía despierto, aún sin cuerpo, esperando otra grieta. Capítulo 8. Donde nace el sol. El sol amanecía sobre Wirikuta como no lo había hecho en días, limpio, firme, luminoso. La bruma gris que había cubierto el desierto finalmente se había disipado, y una calma sagrada flotaba en el aire. No era una calma cualquiera. Era la calma después de la tormenta espiritual. La que llega cuando se enfrentan los demonios, los del mundo, y los del alma. Taki, con el rostro cubierto de tierra y los ojos cansados, ayudaba a Chepe a caminar. Su hermano, aunque débil, había recobrado la conciencia por completo. Su voz ya no temblaba como antes, ni hablaba con palabras ajenas. Ahora era el mismo. Tal vez no como antes, pero sí más verdadero. María lo seguía, con la mochila colgando de un solo hombro, el cabello revuelto por el viento. Había escrito muchas notas en su libreta durante la noche anterior, pero algo dentro de ella le decía que las páginas jamás serían suficientes para explicar lo vivido. Frente a ellos, en lo alto de una loma, se alzaba un círculo de piedras. No aparecía en ningún mapa. Era un sitio que, incluso para los Wixárikas, era más leyenda que certeza. El lugar donde nace el sol. ¿Está seguro de que es aquí? Preguntó María. Taki asintió. Lo sentí anoche, cuando la sombra fue sellada. Es aquí donde debemos dejar la piedra azul. Es aquí donde debemos cerrar el ciclo. El joven sacó la piedra de su morral. Seguía tibia, como si aún tuviera dentro el pulso de Kauyumari. Caminó al centro del círculo, se arrodilló y colocó la piedra sobre la tierra. Luego, hundió las manos y la enterró, cubriéndola con cuidado. Gracias, susurró. Por guiarme. Por confiar en mí. Un viento suave sopló a su alrededor. Y aunque nadie más lo oyó, Taki escuchó una última vez la voz del venado azul. Ya no necesitas buscarme. Ahora, tú eres quien guiará a otros. Taki sonrió, con lágrimas en los ojos. Sabía que no volvería a ver a Kauyumari, pero tampoco lo necesitaba. Porque ahora, el espíritu vivía dentro de él. Horas después, ya en las afueras de Real de 14, don Rómulo esperaba sentado bajo un mezquite. Al verlos llegar, se puso de pie con dificultad, pero con una sonrisa que abarcaba su rostro entero. Los esperaba, dijo, como si nada lo sorprendiera. Lo hicimos, dijo María. El portal fue sellado. Don Rómulo se acercó a Chepe, lo observó en silencio, y luego le colocó la mano en el pecho. Tú viste al abismo. Pocos regresan. Chepe asintió, con la voz quebrada. Nunca supe cuánto había olvidado, hasta que lo tuve todo encima. Entonces ahora sabes, dijo el chamán, que las raíces que uno corta, también sangran. Chepe bajó la mirada, pero sus ojos ya no eran de alguien perdido. Había vergüenza, sí, pero también humildad. Y desde esa humildad, algo nuevo podía brotar. Don Rómulo luego miró a María. ¿Y tú? ¿Qué aprendiste? María respiró hondo. Miró su libreta. Luego la cerró. ¿Qué hay verdades que no caben en una tesis? Ni en una cámara. Ni en una grabadora. ¿Y qué harás ahora? Ella sonrió. Volveré. Pero no como antes. Ahora sé que hay caminos que no se recorren con los pies, sino con el alma. Al atardecer, los tres subieron una última vez al Cerro del Águila. No para sellar nada. No para combatir.
sino para agradecer. Taki colocó una ofrenda de flores. María encendió una vela. Chepe dejó una pequeña piedra pintada con los colores de su pueblo. En silencio, miraron hacia el horizonte. El cielo ardía en tonos naranjas, rosas y violetas. El desierto parecía infinito. Vivo. Respirando. ¿Crees que volverá?, preguntó Chepe, rompiendo el silencio. Tal vez, respondió Taki. Pero no tendrá el mismo poder si estamos despiertos. ¿Y si olvidamos otra vez? Entonces alguien más tendrá que recordarlo. Así como nosotros lo hicimos. María cerró los ojos por un momento. Escuchó el viento. Y, entre el viento, una carcajada suave, casi infantil. El eco de Caullumari. Una despedida. Días después, María dejó un paquete en la universidad. Dentro había su libreta de campo, pero con la última hoja escrita a mano. No se trata de probar que algo existe o no. Se trata de honrar aquello que nos recuerda quiénes somos. Y en Wirikuta, recordé. Taki regresó a su comunidad. No como niño, sino como joven iniciado. Lo miraban diferente. No hablaba mucho. Pero cuando lo hacía, lo escuchaban. Porque hablaba desde el espíritu, no desde el ego. Y cada mañana, al ver salir el sol sobre los cerros, sabía que no estaba solo. Que en algún rincón del desierto, los espíritus seguían caminando, guardando los umbrales, hasta que otro corazón valiente los volviera a escuchar. Fin de la historia.